Si es glorioso Cristo cumpliendo los profetas y los salmos, sí que es glorioso ver a Cristo cumplir la ley. Y lo primero que voy a decir, hermanos, es de suma importancia, y posiblemente de ahí radique todo el entendimiento evangélico que usted pueda llegar a tener. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, este texto, hermanos, es un texto que te tiene que dar todo el entendimiento evangélico que tú puedas llegar a tener. Miren, hermanos, resulta para nuestra mente finita muy complicado entender lo que esto realmente significa, pero es una de las verdades esenciales respecto a la encarnación. Escúcheme esto, hermanos, que el Hijo eterno de Dios naciera bajo la ley. Ahora, ¿por qué eso es de suma importancia? Escuche, porque el eterno Hijo de Dios está eternamente por encima de su ley. Pero como Hijo de Dios vino y se puso y fue puesto bajo la ley como alguien que iba a cumplirla. Ahora, el punto importante es este. ¿Quiere usted ver el carácter santo e inmutable de la ley? Mire a Dios mismo sujetándose a ella. ¿Estás entendiendo esto, hermano? ¿Quieres entender, hermano, por qué hoy no hay un entendimiento evangélico? Porque no hay un entendimiento de la ley. ¿Quieres ver el carácter eterno y santo de la ley? Mire al eterno Hijo de Dios sujetado a su ley. Necesitamos comprender esto con un poco más de profundidad, hermanos, porque tiene que ver todo con la gracia y el evangelio. Hermanos, la gracia y el evangelio no están desligados de la ley. De hecho, la razón de la gracia y el evangelio es precisamente por la naturaleza inviolable de la ley. Es el carácter de la ley, es la naturaleza inviolable de la ley, es la santidad de la ley, es la grandeza de la ley que hace necesaria la gracia y el evangelio. Observen con cuidado, hermanos, que nuestro Señor, cómo nuestro Señor fue cuidadoso en observar la ley. La obedeció hasta sus más mínimos detalles. No solo eso, enseñó a otros a amar la ley, que es el sermón del monte, sino haber expuesto la ley en todo lo magnífico que ella era. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, eso no es lo que enseña la ley solamente. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio. Ustedes rebajaron la ley. ¿Sabe qué hizo Cristo? Exhibir la gloria de la ley. Por eso cuando terminó el Señor Jesucristo de exhibir todo lo que exhibió, lo que la gente debió haber quedado es: estamos mal, estamos condenados, no hay opción para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que los fariseos habían enseñado era la ley desde la perspectiva como ellos la vieron. Por eso es que cuando termina el sermón del monte dice: y se admiraban, porque no enseñaba como los fariseos y como los maestros de la ley. Por esto es que nuestro Señor, hermanos, al final de su vida, o una vez enfrentado con ellos, se paró y les dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Por eso es que el Señor se pudo parar y lo retó. Nadie me puede acusar ante la ley. Nadie puede verme como un incumplidor de la ley, porque la he cumplido perfectamente, la he vivido con plenitud, la he obedecido a la perfección. No hubo nada, ni una jota, ni una tilde en que el Señor la hubiera quebrantado en lo más mínimo. Y por eso el Señor se paró frente a todo y le dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Hermanos, que el eterno Hijo de Dios haya sido puesto bajo la ley muestra absolutamente el carácter santo e inviolable de la ley.
El que pronunció la ley se sometió a ella, expresando claramente que la ley de Dios no puede ser quebrantada. Y estando bajo la ley, la cumplió a la perfección. Hermanos, esta es la razón por la que no se entiende mucho la cruz hoy. Miren, hermanos, este es uno de los graves errores que se ha generado en el inconsciente colectivo de la gente cada año que ve la pasión de Cristo. Ese es el grave error. Van a ver a la pasión de Cristo y todos están llorando. Y lloran. ¡Ay, pobrecito el Señor! Pero hermanos, es como las hijas de Jerusalén, cuando el Señor va camino y están llorando. ¿Y qué les dice el Señor? No lloren por mí. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Esto no es un espectáculo sentimental. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Esto no es un camino para que todos estén llorando. Las plañideras es que se llaman. La cruz no es un despertador de compasión. La cruz no es un despertador de lloro, hermanos. Eso no es la cruz. Lo que sucedió en la cruz fue que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió en su cuerpo el castigo que la ley de Dios había establecido para el pecado del hombre. Si usted quita eso, la cruz no se entiende. Se pierde todo el sentido de la cruz y se convierte en algo meramente sentimental. Y por eso, hermanos, es que muchos la cuelgan en sus cuellos y no pasa nada, y no sienten nada, y la ven como un fetiche. Por eso es que está colgada por allí en la iglesia y no pasa nada. Porque, hermano, después de un tiempo que usted ve al Señor, véase la pasión de Cristo 3 y 4 veces, ya llega un momento en que ya no le ve gracia a eso, ya no llora. Necesita un nuevo Mel Gibson que lo haga más crudo. Necesitamos mucho más efectos especiales para que lo haga ver más crudo y vuelva a hacernos llorar nuevamente. Pero la cruz no es un despertador de compasión, hermanos. Si no entendemos que la cruz es en base a la justicia de Dios, que tiene que ver todo con la ley de Dios, no hemos entendido la cruz realmente, hermanos. La ley condena el pecado, la condenación es la muerte, la paga del pecado es muerte. La ley declara que la muerte debe caer sobre todos los que hayan pecado contra Dios y violado su santa ley. Cristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, hermanos, escuche, una de las formas como Cristo cumplió la ley es que Él recibió el castigo que la ley decía que debía llevar el pecador. Así cumplió la ley. Hizo valer la ley el Señor. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Listo, la ley se tiene que cumplir. La ley es perfecta, la ley es inviolable, y cuando Él se sometió a ella y la cumplió perfectamente, hay algo que falta que se cumpla aquí de la ley. La ley debe caer sobre el pecador, y cuando Él fue hecho pecado, la ley cayó sobre Él, todo el peso de la ley, y así Él mismo es el cumplidor, no solamente de la perfecta ley de Dios habiendo caminado rectamente, sino le dio cumplimiento a la ley. La ley dice que el pecador debe morir. Aquí yo fui hecho pecado, debo morir. Hermanos, el perdón de Dios por nuestros pecados no fue a costa de su santidad, no fue a costa de su justicia. Dios no se retracta de lo que dice. Él ha dicho que el pecado ha de castigarse con la muerte, y ustedes y yo podemos recibir perdón porque el castigo ya fue exigido. Respecto al castigo que el pecado merece por la ley de Dios se ha cumplido perfectamente, porque ha castigado el pecado en el cuerpo santo, inmaculable de su propio Hijo. Ahí, en la cima, en la cruz de Cristo, allí Cristo cumple la ley. No solamente en su vida, sino que estando allí, en la cruz, el Padre no le tiene compasión. La ley exige
toda su demanda sobre él que está hecho pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y cuando fue hecho pecado por nosotros, la ley le cayó, todo el peso de la ley le cayó encima. Toda la condenación de la ley le cayó encima. Así Cristo está cumpliendo en sí mismo, en su cuerpo de muerte, las demandas de la ley. A no ser que se interprete la cruz y la muerte de Cristo en ella en este sentido, como el cumplimiento de la ley, hermanos, no tenemos lo que bíblicamente significa la cruz. Entonces, hermanos, expresamos que en primer lugar, Cristo cumplió la ley no solo en la forma en que se sujetó a ella, la vivió para ser cumplida, la respetó. No solamente vivió en sujeción a la ley, no la quebrantó nunca, sino no solamente que la enseñó, le dio el verdadero valor, la exhibió como ella verdaderamente es, pero además, cuando el bendito Hijo de Dios fue hecho pecado en aquella cruz y su cuerpo santo e inmaculado sufrió todo lo que decía que tenía que sufrir un pecador, un violador de la ley, cumplió las demandas justas de la ley. Implicaciones para nosotros. Y la pregunta suya es: ¿qué tenemos que ver nosotros con Cristo, el cumplimiento de la ley? Todo tenemos que ver. En Cristo está cumpliendo la ley en nosotros y a través de nosotros por medio de su Espíritu. Explíquemelo mejor, se lo voy a explicar mejor. Vaya conmigo un texto que está en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? ¿En quién? En nosotros, que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, si hay algo que le puede quedar a usted esta tarde, hermano, sea esto, por favor. Necesitaría toda una prédica para explicar este texto, pero voy a hacer lo que por lo menos requiero para concluir esta mañana. Escuchen las palabras de uno de los comentaristas más reconocidos sobre esta porción. La palabra "por qué", abro comillas, la palabra "por qué" indica que lo que Dios logró al enviar a su Hijo al mundo, según los versículos 3 y 4, es el fundamento de la libertad del creyente. La ley era incapaz de aportar ese fundamento. Sin embargo, no era la ley la que tenía la culpa. La naturaleza pecaminosa humana tenía la culpa. Era nuestra naturaleza pecaminosa la que hacía imposible la perfecta obediencia. Glorioso amor divino, que lo que era incapaz la ley de lograr, Dios lo logró. Fue Él quien, al enviar a su Hijo, a su único Hijo, para morir por los pecadores, satisfizo las demandas de la justicia, liberando de esta manera a los pecadores e inundando sus corazones de amor por Dios y del deseo de hacer su voluntad como gesto de gratitud. Esto es sumamente importante y significativo después de cerrar comillas, hermanos, porque el apóstol aquí relaciona las dos cosas: la forma en cómo nuestro Señor cumplió la ley y la forma en que cumple la ley en nosotros. Esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo capítulo 5. Él cumple la justicia de la ley y nosotros hemos de hacer lo mismo. Ambas cosas van juntas. ¿Y cómo es que cumple la ley en nosotros? La cumple dándonos su Espíritu Santo. Como hablamos hace 8 días, aquí en este momento del sermón, hermanos, el domingo pasado está completamente relacionado. El Señor, por medio de la obra en la cruz del Calvario, al condenar el pecado en su cuerpo en semejanza de pecado, hizo posible, por el obrar del Espíritu Santo, circuncidando el prepucio de nuestro corazón, que pudiéramos vivir para aquello que Jehová pide de nosotros, y que pide Jehová de nosotros: que lo amemos, que le sirvamos, que cumplamos su ley, que obedezcamos sus estatutos. Y así, de esta manera,
Cristo está cumpliendo la ley en nosotros y por medio de nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante Pablo expresa lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuche esto: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se lo voy a volver a leer para que usted escuche el contraste. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Quién no se sujeta a la ley de Dios? Los que son de la carne. Los designios que son de la carne. Los pensamientos del carnal. No se sujetan a la ley de Dios. ¿Pero por qué no se sujetan? Porque no pueden. Ni tampoco pueden. Y por eso entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Quiero que entienda esto, hermano. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Porque no obedece a la ley de Dios. Porque ¿qué quiere Jehová tu Dios de ti? Que le ames, que cumplas sus mandamientos, que vivas en sus estatutos. Eso es lo que pide. Mientras tú estés en la carne, no puedes vivir eso, porque no puedes hacerlo, y por eso no puedes agradar a Dios. ¿Entiendes esto? ¿Estás entendido en esto? El contraste: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es el contraste aquí, hermanos? El contraste es este: si usted es del Espíritu, si el Espíritu está en usted, entonces usted puede agradar a Dios. Porque es la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ha circuncidado vuestro corazón, para por medio de esta nueva vida que te dio, tú ya no seas enemigo de Dios, sino que ames la ley de Dios, obedezcas la ley de Dios, camines en la ley de Dios, vivas para lo que Dios pide de ti. En esa manera, hermanos, Cristo cumple la ley en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Los que hemos recibido el Espíritu no estamos en enemistad con Dios, y por eso estamos en armonía con su bendita ley. El hombre natural odia a Dios y no está sujeto a su ley, pero el que ha recibido el Espíritu ama a Dios y está sujeto a la ley. El que ha recibido el Espíritu así quiere vivir, y así puede vivir porque ha recibido la capacidad para vivir en ello. Hermanos, Cristo no cumplió la ley para que ahora los que son seguidores de Cristo digan que están sin ley, odiando la ley, dando gracias porque ya no están sujetos a la ley. Cristo cumplió la ley en todo sentido, y por medio de su obra en la cruz del Calvario y la obra de su bendito Espíritu en nosotros, sigue cumpliendo la ley en nosotros y por medio de nosotros. Hermanos, todo lo que vimos hace 8 días es con lo que terminó hoy. Esto es cristianismo. El resto, cháchara religiosa. Esta es la obra de lo que Cristo vino a hacer. Él hizo todo lo que hizo. Lo hizo para que pecadores débiles como usted y como yo tuviéramos la gracia de poder vivir como Dios exige de nosotros. Por eso Pablo está diciendo acá: los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Los que son del Espíritu, sí, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si no viven ustedes, no son de Cristo. ¿Cómo sabe si vive el Espíritu de Dios en ustedes? Porque les ha capacitado para vivir la vida que Dios exige de ustedes, para que yo viva la vida que Él exige de mí. Hermanos, este es el mensaje
no es otro. Parece ser que cuando se piensa en la salvación por gracia, es una salvación que no demanda nada, pero eso no es la salvación por gracia. La gracia y la verdad que manifestó nuestro Señor Jesucristo es que logró lo que la ley no podía lograr: liberarme de la esclavitud del pecado, justificarme, limpiarme, adoptarme y capacitarme para que viva como Dios demanda que yo viva. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y quisiera resumirle todo lo que he dicho en este momento con una porción bíblica, y con eso terminamos. Vamos a Tito capítulo 2. Si a usted le quedan dudas, hermano, de qué es lo que Cristo vino a hacer, no penséis que he venido para abrogar. No he venido para darle la libertad, para que diciendo, vivan en mí, vivan como quieran, desordenadamente. No. Yo he venido para cumplir la ley, los profetas y los salmos. Y no solamente la cumplí, lo sigo haciendo en ustedes y por medio de ustedes. Tito 2, 11, 14. Quisiera que usted tuviera cuidado en cada palabra que usted diga ahí, hermano, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. ¿Qué es esta salvación? Vamos a mirar qué es esta salvación. Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos capacita? ¿Quién es la pedagoga aquí? ¿Quién? La gracia de Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ¿en cuándo? En este siglo, en esta vida que tú estás viviendo, sobria. ¿Cuál es la palabra que resume la vida cristiana? ¿Cuál es? Dijimos al principio, justicia. Para que vivamos como sobria, justa, ¿y qué? Y piadosamente. Mientras que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí está el Evangelio. Lea el Evangelio en el 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué se dio por nosotros, hermanos? ¿Para que viva su mejor vida ahora? ¿Para que viva como usted quiera? ¿Para que vivan sus éxitos, en sus planes, en sus deseos, en sus metas? No, para limpiarnos y redimirnos de toda iniquidad. ¿Y hacer qué? Y entonces les lavaré con agua limpia. ¿Se acuerdan los 8 días? Para purificarte. ¿Para purificar para quién? Para Él. Un propio pueblo celoso de buenas obras. Esto no es lo que hablamos hace 8 días, hermanos. Esto no es lo que estamos hablando hoy. ¿Y qué me manda el Señor a mí por medio de Pablo que le escribe a Tito? Esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermano, que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Verificad si el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Llegó un tiempo, lastimosamente, donde el Evangelio se corrompió. ¿Y cuál era la señal supuestamente del Espíritu Santo? Que las personas empezaban a hablar estupideces. Supuestamente el hablar en lenguas era la señal del Espíritu Santo. Supuestamente el que habla en lenguas es que tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe qué enseña mi Biblia? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? El que está capacitado para vivir como Dios manda que viva. Ese es el que tiene el Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? Según Romanos, el que tiene el Espíritu Santo es el que no es enemigo de Dios. Es el que se puede sujetar a la ley de Dios. Es el que quiere sujetar
pueblo que Dios siempre ha querido tener. Si usted no vive así, usted no se engañe que usted no hace parte de ese pueblo. Usted puede estar acá, puede llevar 10 años acá, puede estar 20 años acá, pero si usted no vive así, hermano, si usted no es un pueblo celoso de buenas obras, que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted no se engañe que usted va a ser parte de ese pueblo. Y hoy tengo una noticia para ti: ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Hoy te he mostrado que ese Cristo que vino hace 2000 años es el Mesías que cumplió la profecía. Es ese Mesías que cumplió la ley. Y es ese Mesías que quiere seguir cumpliendo la ley por medio de ti y a través de ti. Hoy, ven y doblégate ante ese Rey soberano. Ven y humíllate ante hoy. Ven y reconoce tus pecados. Ven por favor a Jesucristo y dile: Jesucristo, sálvame porque soy un transgresor de tu ley. Y Él vendrá a tu vida y hará esta obra de la que hemos estado hablando toda esta mañana. Esto es cristianismo, hermanos. Esta es la vida cristiana. Esto es la gracia. ¿Sabe qué es la gracia, hermano? Que la ley, que tú no podías salvarte, que tú no podías hacer nada para agradar a Dios, que tú ni siquiera podías hacerlo, no querías hacerlo porque eras enemigo de Él, pero la gracia se manifiesta por medio de nuestro Señor Jesucristo y te da eso, te capacita, te vuelve amigo de Dios, te da la gracia, te da el poder, te da todo lo que requieres para que vivas como Dios exige que tú vivas. Eso es la gracia. Y ahí a Cristo, el Salvador de los pecadores. Ven hoy a Él, no hay otro. Yo te pido, no te hagas una idea falsa de Cristo hoy. No tengas tropiezo en Él, no tropieces con Él hoy creyendo: no, eso que tú has dicho, ese no es mi Cristo es otro. Este es el Cristo de la Biblia. Este que te he hablado hoy es el Cristo de la Biblia, es el Cristo que vino para cumplir la ley, sujetarse a ella, para salvar pecadores. Este es el Cristo de la Biblia. El otro, hermano, es el mago de Aladino, no es el Cristo de la Biblia. Ven a este Cristo hoy. No halles tropiezo en Él. No tropieces con Él. Ven hoy, pídele que te salve y Él te salvará. Ven humillado, dile: Señor, tenía ideas falsas de ti, pero hoy vengo a ti. Sálvame, Señor, esta es la vida. Llévame a vivir la vida de tu palabra. Déjame conocerte. Ven hoy a ese Cristo, ven hoy a Él. No halles tropiezo en Él. No tropieces con Él, por favor. Él es la roca de la salvación. No tropieces con Él. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es el cumplimiento del Salmo. Él es el cumplimiento de la ley. Bendito Redentor que hace 2000 años vino para salvar pecadores. No tropieces hoy en Él. Ven a Él hoy. Entrégate a Él de todo corazón. Y Él te dará el Espíritu Santo para que tú vivas la vida que al Padre le agrada que tú vivas. Esa es su obra. Eso es lo que Él hace. ¿Quieres saber si tienes el Espíritu Santo? ¿Quieres saberlo? ¿Estás viviendo la vida que le agrada a Dios? Lo tienes, porque nadie que no lo tenga puede vivirla. No puede, porque es enemigo de Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, esta ha sido la gracia derramada del cielo. Ha venido por gracia a tu corazón. Y si tú vives esto, si tú amas esa ley, agradécele que circuncidó tu corazón. Agradécele, vive para Él todos los días de tu vida, que ha hecho esta gran operación, que tú le estés amando cuando lo odiabas, que tú quieras vivir para Él. Oh, bendito Espíritu Santo que nos ha sido dado, ámalo hoy con todo tu corazón, porque un gran tesoro que ha sido regalado, hermano, ha sido sellado con las arras del Espíritu. Eso es el Señor, esa es la obra del Señor, eso es cristianismo, hermano, eso es. Gracias damos, Señor. Gracias damos por el gran don del Espíritu Santo. Señor, cuando yo era un enemigo tuyo, cuando todos mis planes y mis pensamientos eran contra ti, tú tuviste misericordia, Señor. Tú me diste gracia. Ay, mi Señor. Ay, mi Señor. Padre, quieres cruzar este mensaje, Señor.
¿Quién eres tú, Señor? Porque de verdad, Padre, mis palabras son tan escasas, tan débiles, Señor. Pero solo tú puedes hacer algo con esto, Cristo. Cristo, que ninguno de los que esté aquí tropiece contigo. Que no tropiece contigo, Señor, como aquellos tropezaron porque se hicieron una idea falsa de ti. Señor, que no tropiece, por favor. Señor, que yo no tropiece, que yo no tenga una idea falsa. Señor, que no guste de ti lo que va de acuerdo con mi carácter y el resto lo deseche. Oh, no, Señor. Oh, no, Señor. Oh, Señor. Tú me mandas a enseñar estas cosas, Señor. Cristo, qué grande eres. Cristo, qué maravilloso tú eres. Nos quedamos sin palabras ante tu grandeza, Señor. Nos quedamos sin palabras ante lo que tú hiciste y lo que sigues haciendo en pecadores como nosotros, Señor. Padre, que yo hoy esté predicando estas cosas, que yo hoy esté hablando estas cosas, Señor. Aún, mi amado Dios, en toda mi debilidad, en toda la deficiencia que todavía tengo, pero que yo esté hablando estas cosas, Señor, es solamente tu obrar todavía, tú haciendo tu obra todavía, Señor. Esto es lo que he recibido de gracia, Señor. Esto es lo que he recibido de gracia. Nunca yo lo hubiera podido hacer, Señor. Porque mis pensamientos, todos eran contrarios a los tuyos, Señor. Todo lo que anhelaba en mi vida era contrario a ti. Señor, ¿cuánto me soportaste? ¿Cuánto nos soportaste? ¿Cuánta misericordia nos has tenido, Señor? ¿Cuánta, Señor?